Aperturamos la segunda parte de la guía de estudio número 2 del curso de ética profesional. Y para este curso, pues vamos a estar hablando, bueno, nuestra guía nos habla de lo que es la vocación y nos habla de lo que es la ética en las profesiones. Y pues respecto a lo que es la vocación, recuerdan, hablábamos la clase pasada, eh, recuerde que la vocación pues es esa parte, digamos, esa parte personal, por decirlo así, de cada uno de nosotros, en donde tenemos esa determinación o esa decisión individual de dedicarnos a cierta profesión. Una persona sin vocación difícilmente pues va a poder disfrutar del trabajo que realiza, ¿verdad? Ya que la vocación, recuerde que la vocación pues le permite hacer las cosas con esmero, con dedicación, ponerle entusiasmo y empeño a lo que usted esté realizando. Y es muy importante para la realización de nuestros trabajos, es muy importante que nosotros tengamos vocación, ya que profesionales hay muchos. Yo siempre he dicho que de profesionales hay profesionales, es decir, que de gente buena, pues aún hay más gente buena, más especializada y qué mejor aún, ¿verdad? Gente con vocación, pues que tenga ese esmero, esa dedicación por lo que realiza. Y nosotros podemos tener diferentes habilidades, por decirlo así, o diferentes destrezas, pero pues va a haber alguna en la cual nos vamos a especializar, en la cual vamos a dedicar más empeño, vamos a tener más dedicación respecto a las actividades que realicemos. Entonces, cuando hablamos de la vocación, pues dice la vocación son nuestros sueños y anhelos, lo que nos inspira. Dice, son la expresión de nuestros valores. Y en cierto punto, pues así es, ¿verdad? Porque ya que a través de la vocación, pues nosotros podemos desarrollarnos como personas individuales, ¿verdad? La vocación, dice, nos orienta hacia la profesión, hacia el cumplimiento de nuestro llamado, de aquello que nosotros disfrutamos hacer. Y dentro del ámbito profesional es muy importante, ¿verdad? Que usted pueda amar, que usted pueda tener esa dedicación respecto a lo que usted realiza, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, pues yo les he contado ahí algunas anécdotas respecto a cómo fue mi desarrollo profesional, pero desde un inicio, cuando yo estaba en el básico, yo decía, voy a estudiar la carrera de turismo y tenía esa intención y bueno, cuando entré al diversificado, pues definitivamente estudié la carrera de turismo y cuando ingresé a la universidad de igual manera la carrera de turismo. Y pues hoy en día, ustedes saben, yo, mi fuerte pues es, o mi especialidad, por decirlo así, es el área de turismo. Pues gracias a Dios me desenvuelvo, me gusta mi trabajo. En el área docente pues no tenía, dentro del plan pues no estaba a ser docente, ¿verdad? Pero a la manera en que fui desarrollándome como profesional en este sector, pues me llamó mucho la atención, me gusta, lo disfruto, la paso bien. Pues sí, como todo trabajo, ¿verdad? Van a haber presiones, va a haber algo de estrés, van a haber dificultades, pero cuando usted tiene vocación, usted disfruta del trabajo que está realizando, lo hace de buena manera, pone en práctica sus valores y a eso responde la vocación. Dice, bueno, desde el punto de vista etimológico, dice, proviene del latín vocare y significa llamado. Vea, o sea, es aquello que en donde usted se identifica, en donde usted siente que es parte de ello, ¿verdad? Por ejemplo, los músicos o los cantantes, los artistas, pues tienen ese llamado, tienen esa atracción, por decirlo así, a desarrollarse o desenvolverse en esos ámbitos, ¿verdad? Entonces, de igual manera, así como un músico, como un artista, que disfruta y que la pasa bien en el tiempo que tiene disponible para realizar sus actividades, pues así las diferentes profesiones, ¿verdad? Yo no sé si usted ha visto, pero por ejemplo, pues yo he visto a través de las redes sociales, he visto personas con tanta vocación humanitaria. Por ejemplo, hace muy poco veía, creo, si no estoy mal, era en Venezuela, hay un docente, ustedes saben que ahora por la pandemia, pues prohibieron las clases presenciales, pero este docente creó
bueno, se compró una, no se compró, su hermano le regaló una bicicleta y él la modificó como un bicitaxi, que aquí en nuestra Guatemala abundan los bicitaxis, ¿verdad? Entonces, vino él, le colocó al bicitaxi, le colocó todos sus implementos de estudio, de escuela, forró su bicitaxi, tomó todas las medidas de protocolo con nylon y todo, y este docente va en la aldea o en la comunidad en donde él vive, visita a cada uno de los niños y en espacios abiertos, en donde hay campitos, pues ahí coloca a los niños. Él está tras el bicitaxi, ¿verdad? En la parte central y los niños pues están al frente, de tal modo que no hay contacto, pero él tiene esa vocación, tiene ese amor, ese esmero y esto le ha llevado a utilizar todos los recursos posibles para poder desarrollar sus labores y hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, ahí vemos claramente una persona con vocación. Por ejemplo, yo no sé si usted estuvo pendiente de las redes sociales y pues estaban todo lo que eran los campeonatos a nivel mundial. Yo me quedaba admirada de esta gente con tanta preparación y sin duda alguna con vocación, ya que al momento de verle usted realizar sus maniobras o cada una de las actividades, usted veía ahí que de verdad había tanta pasión en lo que hacían e inspiraba. Yo veía, por ejemplo, a las personas que estaban compitiendo para gimnasia rítmica en piscina. Yo decía, de verdad que qué talento, qué empeño. Yo me imagino que estas personas practican los 7 días de la semana, casi que las 24 horas diarias, están bajo una rutina, están bajo presión, pero ahí están constantes porque tienen ese anhelo, tienen esa vocación y ese deseo de desenvolverse dentro del área. Y eso es lo que nos trae la vocación. Nos trae dice, la vocación es la predisposición para el ejercicio de una profesión que exige determinadas aptitudes y posibilita que el sujeto alcance su realización personal. Es decir, que ese amor, ese deseo nos lleva a la acción constante, nos lleva exige determinadas aptitudes. Y yo siempre he dicho que puede que la persona sea apta, es decir, tenga habilidades, tenga destrezas, pero viene y le complementa la actitud que la persona tome para poder desarrollar. Y recuerde que la actitud responde más al acto, a la situación, a cómo uno se encuentre emotivamente. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta que esto viene como que es el condimento de la vocación, ¿verdad? Porque si usted realiza un trabajo solo por realizarlo, porque usted sabe que va a devengar de esto un sueldo, pues se vuelve una rutina y al final esa rutina va a ser cansada, hasta va a llegar el momento en que usted la va a despreciar porque definitivamente usted lo está haciendo solo por cumplimiento a su responsabilidad. Pero cuando usted le agrega a eso el disfrutar, el apasionarse, el que le guste, pues realmente se va a volver, aunque haya cansancio, aunque haya estrés, aunque haya presión, pues se va a volver algo que lo identifique y que al final cuando usted lo termine de realizar, pues usted sienta esa satisfacción personal. Qué mejor cosa que sentir esa satisfacción por algo que uno ha desarrollado. Y realmente es algo muy bonito, se lo digo por experiencia personal. He tenido la oportunidad de trabajar, he estado laborando desde que yo me gradué, les estoy hablando, yo me gradué en el año 2009. Del 2009 a la fecha he tenido la oportunidad de laborar en 3 empresas y en cada una de ellas pues he sentido esa satisfacción personal de decir, bueno, realicé mi trabajo y lo hice de una mejor manera, ¿verdad? Y cada día hay más exigencias, pues así como hay exigencias, pues también así uno pone ese empeño, esa dedicación y al final de la jornada pues hay una satisfacción. Entonces creo que la vocación, no hay nada mejor que realizar las cosas y hacerlo con vocación. Dice, en la vocación está la curiosidad y el placer por la realización de la tarea misma y no solo por sus logros. Gusto, es decir, se te ocurren cosas nuevas o puntos de vista diferentes a los ya existentes. En esto te animas a especular o a hacer hipótesis. Sientes una seguridad intuitiva que de alguna manera saldrás adelante con esto y quisieras hacerlo a tu manera. Esto es aptitud. Sientes que esto es muy necesario, que los demás
es muy necesario para los demás o para la vida, es decir, que hay una entrega. Entonces, cuando hay una aptitud, es decir, cuando uno tiene la habilidad, tiene la destreza, por eso es uno apto para la realización de, pues también en eso como condimento le decía entra la actitud y ahí viene una entrega, es decir, que uno hace las cosas no tanto por esperar una retribución económica, no tanto por esperar aplausos, sino por hacerlo de la mejor manera posible y a la larga, pues, ¿qué más más recompensado puede ser uno que el ver la realización de los demás? Y eso es algo muy importante. Ahora, dice las profesiones actuales. Hoy en día nosotros sabemos que hay diversidad de ámbitos o campos donde se desenvuelven las personas y cada una de las profesiones pues tiene ciertos niveles de exigencia. Yo les decía, por ejemplo, un médico, por ejemplo, para no ir tan lejos, ¿verdad? Y vamos a poner el claro ejemplo de un médico. Ustedes saben que un médico pues tiene que tener vocación para poder realizar su trabajo. ¿Y de qué manera este médico va a tener vocación? Pues usted sabe pues que el médico, su trabajo pues es salvar la vida humana, ese es el trabajo del médico. Ahora, él tiene que tener amor al prójimo, porque imagine, un médico que ni siquiera le importe la vida de un animal, ¿cuánto le va a importar la vida de un humano? Definitivamente no podría ser de esta manera. Entonces, este médico tiene que tener ética profesional, pero además de la ética profesional, pues él tiene que tener vocación. Y ahí vemos, por ejemplo, con algo tan simple, ¿verdad? Yo recuerdo en una ocasión fui a una clínica para que me pudieran sacar sangre y hacerme ciertos exámenes. Y recuerdo que la señorita que me sacó sangre, que era la enfermera, de verdad ustedes, bueno, yo inicialmente le tengo pavor a las inyecciones, pero recuerdo que en esa ocasión vino ella de manera muy violenta, me tomó del brazo, me ajustó un elástico y, pues lo hizo de manera muy brusca y cada vez que me ataba eso, pues yo sentía mucho dolor y yo le estaba explicando a ella, ¿verdad? Yo le decía que había mucho dolor y las respuestas eran, así es normal y de una manera muy tajante y muy cortante. Entonces, la verdad yo sentía la molestia, sentía el dolor, aparte de la molestia física que tenía. Y pues recuerdo que le pedí que por favor moderara sus actos, ¿verdad? Y se molestó demasiado. Al finalizar, pues, toda la prueba, sí, me extrajo sangre y todo, pero al final, pues, el brazo, pues, me quedó con bastante dolor y pues, fue como como por decirles un ejemplo que yo les puedo dar de una experiencia en donde sin duda alguna quizá la persona no tiene tanta vocación, quizá estaba pasando por algún momento difícil, pero también hasta con eso, ¿verdad? Porque cuando hay vocación, ustedes saben que situaciones seculares hay en la familia, en la economía, emocionales, qué sé yo, diferentes situaciones. Pero cuando hay vocación, pues, y también como ética profesional, usted tiene que aprender a separar las situaciones o las condiciones seculares con lo que es su área laboral y es muy importante, ¿verdad? De que usted entienda de que es muy, muy indispensable la vocación profesional. Y yo le digo este ejemplo, le cuento este ejemplo sin afán de hacer publicidad negra, ¿verdad? De X empresa fue, pero recuerdo bien y me quedó bastante presente esa situación, ¿verdad? A comparación de, bueno, ya después con el pasar del tiempo conocí otro lugar y pues una señorita, usted es muy amable. De hecho, desde que uno ingresa, su personalidad, una templanza, le da a uno esa calidez, le ingresa a la sala y de repente y se pone a hablar, que, qué sé yo, del clima, que qué tal su día, que cómo ha estado, su familia, y empieza a hacer una serie de preguntas. Y cuando uno de repente y en lo que menos uno se espera, viene como que la inyección y ya, y ella dice, ya se terminó el proceso. Entonces, es algo tan grato, o sea, les pongo estas dos situaciones porque se ve claramente pues que esta persona disfruta y al momento de disfrutar pues hace sentir bien a los demás, ¿verdad? Entonces eso es algo muy importante y dice, las profesiones son actividades personales, estables y honradas al servicio de los demás y en beneficio propio, a impulsos de la propia vocación y con la dignidad que corresponde a la persona humana, ¿ve? Esto es muy importante. Dice, en sentido estricto designa a las carreras universitarias o profesionales, mientras que en sentido amplio comprende los oficios y trabajos permanentes y remunerados, no necesariamente con título universitario. Y aquí es este otro punto que yo quiero contarles y que entendamos. Miren,
Yo les decía a un inicio, de profesionales hay profesionales, es decir, que hay gente preparada, hay gente con títulos académicos, hay gente con especialidades, maestrías, doctorados, pero lamentablemente tan carentes, tan escasos de valores, que pasan a ser un profesional más. Que lamentablemente uno dice, no, pues de tanto, de balde tanto título, ¿verdad? Yo no sé si usted ha escuchado esa frase y realmente es preocupante, ¿verdad? Porque pareciera ser que entre más formación y preparación académica, pues más humanismo, más conciencia debería existir, pero en realidad pues no es así, ¿verdad? Estamos viviendo una etapa, en una era en donde hay tanta frivolidad, hay tanta gente sin sentimientos, tanta gente sin esa nobleza, sin esos valores morales que permiten pues un buen desarrollo, no solo beneficio propio, sino también de los demás. Y hay personas con una calidez, como le ponía los dos ejemplos anteriores, y que no necesariamente tienen un título, no son preparados. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de conocer personas así, pero en lo personal también. Yo recuerdo cuando fui a hacer mi práctica, me estaba ya en cierre de mi carrera a nivel medio y me enviaron a hacer mi práctica. Y entonces yo solicité mi práctica en un hotel de Panajachel y me fui hasta allá a realizar mi práctica. Y pues bueno, cuando yo llegué, pues los compañeros, ¿verdad? El personal nos atendieron, nos recibieron de la mejor manera posible, muy atentos, muy amables. Y pues bueno, ya nos dejaron con el jefe de área. El jefe de área, mis respetos, ¿verdad? Nos mandaron para camarería y pues en camarería nos enseñan la limpieza de habitaciones. Y pues ya vino el joven, pues nos empezó a instruir a todos los practicantes que estábamos, que éramos casi 20, nos empezó a instruir, nos dio paso a paso qué se hace, qué no se hace y todo excelente, ¿verdad? En la primera semana nos iba capacitando y re bien, o sea, un conocimiento amplio, una calidez, un humanismo y todo. Y bueno, al pasar el tiempo, pues fuimos familiarizando más. Yo pensé que era una persona graduada y al final, pues mi sorpresa fue que no había estudiado, solo llegó al nivel primario y pues no tenía ningún título que respaldara su conocimiento. La pura práctica le llevó a adquirir ese conocimiento. Entonces ahí vemos este ejemplo también, que hay personas sin título que tienen una gran vocación, que no fueron formadas en una institución académica, pero que tienen esa vocación, que tienen esa habilidad, que tienen el conocimiento. Y pues lamentablemente otros que con título pues carecen de esa empatía o de esos valores morales que son indispensables. Entonces, tenemos que encontrar un nivel, un equilibrio entre estos dos aspectos, ¿verdad? El conocimiento, la formación académica y lo que es la vocación. Dice, la finalidad del trabajo profesional es el bien común. La capacitación que se requiere para ejercer este trabajo siempre está orientada a un mejor rendimiento en las actividades especializadas en beneficio a la sociedad. La tecnología ofrece un recurso rico en oportunidades para mejorar el aprendizaje. Utilizar información y enseñar con responsabilidad. Esto va más allá de preparar estudiantes, es para que ellos trabajen en una manera productiva en la fuerza laboral del futuro. Y es que hoy en día, mire, usted es el profesional del mañana y usted dirá, esa frase ya está muy trillada, ¿verdad? Ya no la dijeron y constantemente la repiten, pero es la realidad. En una ocasión decía un docente y yo me reía bastante de esto, recuerdo que se los compartí a los jóvenes en clase, pero es conciencia, vea, es un poquito de conciencia moral y a la vez hay una doble intención. Decía este profesional, nos decía, usted es el futuro del mañana, usted será el profesional que formará a mis hijos el día de mañana. Y detenía sus palabras, hacía un minuto de silencio y luego decía, estoy pensando seriamente en tener o no tener hijos. Entonces, eso causaba gracia, ¿verdad? Porque entonces decía, quedaba en tela de juicio el qué nosotros podemos hacer el mañana, ¿verdad? Entonces, recuerdo yo que se los comentaba a los jóvenes y nos reíamos de esto, ¿verdad? Porque a la larga así es, nosotros somos el futuro, nosotros tenemos, hoy en día la educación, ustedes saben, se redujo a este sistema virtual no porque así lo deseemos, porque créanme que realmente extrañamos el estar en clases, el compartir de manera vivencial, pero pues lamentablemente la situación a nivel mundial pues nos pide estar trabajando de esta manera. Pero pasa esto de que imagine,
Si de manera vivencial era difícil, pues ahora de manera virtual es aún más difícil porque nuestra cultura no estaba educada a tal modo. Claro, existía, de hecho, desde hace muchos años atrás la educación en línea ha estado presente, pero no era parte de nuestro contexto, no era parte de nuestra realidad social. Y ahora que somos sometidos a este proceso, pues hay un cierto grado de dificultad que es la adaptación. Nos ha costado bastante adaptarnos a esta forma de estudio y ya es algo como voluntario, ya no es como que, bueno, como está el docente presente, como me están viendo, pues voy a prestar atención, voy a estar ahí en mis clases, sino que ya es algo meramente de la voluntad y realmente el querer aprender. Yo le decía, hablábamos las clases pasadas, una nota no le hace ser excelente. El hecho de yo obtener 100 puntos en todas las materias no quiere decir que sea súper inteligente. Porque recuerde que hay personas que vienen, yo siempre he dicho que hay personas superdotadas, ¿verdad? Que tienen una habilidad mental, que mis respetos para estas personas, de verdad yo las admiro. Ya vemos otros que somos del grupo de los matados, dirían por ahí, ¿verdad? De los que pues tenemos que esforzarnos, tenemos que leer, tenemos que estudiar, ¿por qué? Porque necesitamos, o sea, tenemos que poner en práctica todo ello para podernos superar y ahí estamos ese sector, ¿verdad? Ese grupo de estudiantes que quizás sí tenemos una habilidad, pero no es al 100% como estas mentes brillantes, porque hay mentes muy brillantes. Yo he conocido desde el trayecto que he tenido en el ámbito docente, a la fecha he conocido alumnos muy inteligentes. De verdad, a mí me sorprenden y me han superado en muchos aspectos y yo me quedo impresionada, ¿verdad? Que a su corta edad tengan estas habilidades. Entonces, he visto que hay mentes muy buenas, mentes muy brillantes. Y pues también está aquel sector de todos que tienen que, bueno, voy a estudiar, voy a repasar, me voy a levantar a tal hora del día, voy a dedicar tal tiempo para estar repasando constantemente. Y pues ahora que todo es virtual, pues usted sabe que tenemos acceso a información vasta a través del Internet. Nosotros ingresamos a navegar en Internet y encontramos de todo, o sea, no podemos ignorar ningún tema a ningún nivel porque todo está en Internet. Claro, tenemos que tener cuidado de dónde nosotros navegamos también, ¿verdad? Porque recuerde que en Internet usted puede navegar por diversas páginas, pero hay páginas que no son formales y que no contienen información formal, información verdadera, sino que al contrario, ¿verdad? Entonces, hoy en día, pues hay mucho, el sistema virtual nos ha ofrecido una variedad de recursos que debemos saber aprovechar y viene lo que es el autoaprendizaje, es decir, que no hay necesidad de que a mí me formen en un salón a través de una clase en línea, sino que la intención propia me va a llevar al autoaprendizaje, es decir, que en lugar de ver memes, por ejemplo, en Facebook, voy a dedicar ese tiempo para leer algún anuncio, leer alguna revista o leer alguna información importante, siempre a través de la manera virtual pero estoy aprovechando el recurso del medio. Y esto ya es algo personal, ¿verdad? Esto ya es una intención propia. Tenemos que tener mucho cuidado en esto porque nos podemos preparar como profesionales, nos podemos preparar sin necesidad pues de tener esa presión, ¿verdad? Entonces dice, la capacidad intelectual, dice conocimientos para trabajos especializados adquiridos básicamente durante los estudios universitarios y actualización constante. Vea, todos tenemos una capacidad intelectual, claro, que recuerde que entre esa capacidad intelectual van a haber niveles, porque, por ejemplo, yo tengo el cierre de pensum del técnico y licenciatura en turismo, pero no soy licenciada en turismo, entonces el nivel y el conocimiento que yo tengo a un licenciado en turismo, obviamente el licenciado me va a superar. ¿Por qué? Porque este amplió o su tiempo de estudio fue aún más prolongado a comparación del mío, y en ese lapso y en esa diferencia de tiempo de estudio, adquirió más conocimiento. Entonces van a haber niveles intelectuales. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de un nivel intelectual de un niño de la primaria con un joven del nivel básico. Definitivamente su nivel intelectual va a ser superior del joven al niño. Entonces, también entendamos que en el campo laboral van a haber capacidades intelectuales o niveles intelectuales. Y esto no quiere decir que es mejor o peor, no, sino que cada quien está viviendo su etapa. Entonces tenemos que comprender que esto no se trata, el nivel intelectual o la capacidad intelectual no se trata en este punto, cuando hablamos de los niveles por en sí, el nivel de estudio, pues no se trata de ser mejor o peor. Ahora,
Por ejemplo, que tengamos a dos personas que hayan estudiado el mismo nivel, que estén, por ejemplo, en un doctorado ambos, en una licenciatura ambos, aquí va a haber una capacidad, es decir, una habilidad mayor entre uno y el otro. Y esto también se puede dar en el ámbito profesional, ¿verdad? Que van a haber capacidades intelectuales en personas que estén al mismo nivel de estudios. La capacidad moral, pues así como hay capacidad intelectual, también hay capacidad moral. ¿Por qué? Dice, es el valor profesional como persona, proporciona dignidad, seriedad y nobleza a su trabajo. Abarca la responsabilidad, la honestidad, principalmente en la aptitud de traspasar su propia esfera profesional en un horizonte mucho más amplio que lo hace valer no solo como profesional, sino como persona fuera de su ambiente de trabajo. Entonces, vea, la capacidad moral ya es la decisión que cada uno de nosotros como profesionales, y más allá de como profesionales, como personas individuales tomamos para desarrollarnos. Si usted desea, esto ya no es que me formaron así en la universidad o me formaron así en el colegio, voy a aplicar la responsabilidad, voy a aplicar la dignidad, la seriedad. No, esto ya es algo que identifica a la persona. Sus valores son individuales. Y aquí no hay una formación intelectual. Claro, recuerde que los valores morales, tanto morales como espirituales, pues los hemos ido adquiriendo desde muy pequeños, desde nuestro hogar, en la iglesia, en la escuela, se nos ha ido formando. Es decir, que hemos ido aprendiendo y conociendo estos valores y que nos van a dignificar como persona, que nos van a hacer identificar como persona. Pero esto ya es una decisión propia, ya no es algo que usted obtenga un título en moralidad, definitivamente no, ¿verdad? Entonces, son dos puntos muy importantes dentro de la profesión, dentro del desarrollo profesional, la capacidad intelectual y la capacidad moral. Y qué mejor que estas dos vayan de la mano. De nada nos sirve tener una capacidad intelectual sin el aspecto moral, sin tener presente la dignidad, la seriedad, la nobleza, la responsabilidad, la honestidad, dice, y principalmente en la aptitud de traspasar su propia esfera profesional. Es decir, que hablábamos de este tema hace unos días con una persona y si usted tiene un conocimiento intelectual y pues usted lo puede transferir a alguien más, hágalo, ayudará al crecimiento y al desarrollo de esta persona. Pero si usted se toma una actitud de envidia, de egoísmo, de altanería ante el conocimiento que usted tiene, lamentablemente esto será muy triste, porque si usted puede apoyar, si usted puede ser humanista, lograr a través de su conocimiento el desarrollo de alguien más, ¿por qué no hacerlo? Creo que de esto se trata y creo que ese es el objetivo que tenemos como profesionales. Y qué satisfacción más grande, ¿verdad? El ver que una persona se ha desarrollado, pues si no tiene el conocimiento, yo siempre he dicho, bueno, no lo sé. Recuerdo que cuando fui a una entrevista laboral, la respuesta fue, y se la hice al que me estaba contratando, le dije, no lo sé, pero puedo aprender. Y pues eso me ayudó, ¿verdad? Yo creo que hallé gracia, sobre todo Dios pone esa gracia, ¿verdad? Pero yo creo que hallé gracia delante de esta persona, porque así fue en efecto, no sabía y en el desarrollo en el transcurrir del tiempo fui aprendiendo y gracias a Dios pues hubieron personas muy buenas que me ayudaron a crecer como profesional. Y si hoy en día yo me puedo desenvolver, si hoy en día yo he desarrollado ciertas habilidades, ha sido gracias al apoyo de estas personas y las recuerdo con mucho aprecio porque fueron personas que ayudaron en mi desarrollo profesional. Y qué mejor que usted le vean de esa manera, ¿verdad? Qué grato es recordar a esas personas y pues tenerlas presentes, ¿verdad? Y saber que aportaron en mi desarrollo profesional. Entonces, podemos ser también de ese bando, podemos ser de ese grupo de personas en donde haya una capacidad moral. Y bueno, les dejo como complemento. Este material para que usted pueda leer en casa. Desarrollamos los temas principales porque aquí nos habla del profesionalismo, pero recuerde que hay diferentes tipos de profesiones y no podemos generalizar. Y entonces, para que usted pueda terminar ahí con algunos aspectos importantes de qué es colaborar, qué es desarrollar, qué es incentivar, ser digno, conservar, y hay algunos otros términos que usted puede ir comprendiendo le dejo este material como lectura para que usted pueda ampliar un poquito más a través de la lectura. Así que con esto concluimos la clase del día de hoy del curso de ética profesional.